Bienvenidos a la segunda semana de la consagración a la Divina Misericordia. En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Probamos la presencia de Dios Espíritu Santo y la existencia de Jesucristo y de esa luz que nos proporciona. Oración de Santa Faustina. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento, mi único amor y misericordia, te encomiendo todas las necesidades de mi alma y de mi cuerpo. Tú puedes ayudarme porque eres la misericordia misma. En ti pongo toda mi esperanza. Cita de hoy, del día número 8. El Señor nos primerea, nos precede, Dios nos aguarda. Él espera que le concedamos tan solo esa mínima grieta para poder actuar en nosotros, el sitio en el que tiene lugar el encuentro con la misericordia de Jesús es mi pecado. Cita de Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Jesús dijo que no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Esto lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 5, versículo 31. Dios quiere que todos los hombres se salven, incluso nosotros. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Y es justo ese pecado uno de los puntos de encuentro entre nuestra alma y el amor misericordioso de Dios. Él busca en nosotros el menor indicio de arrepentimiento, de duda acerca de la rectitud de nuestras acciones y obras o del dolor por sus consecuencias, para poder así manifestar cuánto nos quiere. Danos la gracia, Señor, de experimentar con humildad un dolor real por nuestros pecados, pero también aprender a ver en cada uno de ellos la oportunidad de mejorar para poder acercarnos a recibir ese abrazo gratuito de perdón que tú siempre estás esperando darnos. No permitas que nuestra soberbia o nuestra aparente autosuficiencia nos distancien de tu corazón. El propósito de hoy, hermanos, es que con sinceridad repasemos cada una de nuestras faltas y que vayamos desechando poco a poco todas las excusas y los pretextos que seguramente se nos ocurren para intentar justificar cada una de nuestras faltas, para que así, quedándonos nosotros frente a nosotros, a nuestras faltas, a nuestras ofensas delante de Dios, sin ningún pero que nosotros hemos hecho, tengamos la seguridad de que Dios aprovechará el mínimo asombro de arrepentimiento para darnos toda su misericordia a nosotros, pero tampoco no pongamos excusas. A veces cuando caemos en pecado nos excusamos y inclusive podemos llegar a decir que fue por culpa de otra persona. Nosotros debemos de esforzarnos y dejar de culpar a los demás. Oración de San Juan Pablo II. Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre la fuente de esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oración para vivir el año de la misericordia. Tú me abres, Señor, una puerta y llenas de luz mi esperanza gastada. Tú me cargas en tus hombros y sostienes mi fe cansada. Me recuerdas con ternura mis miserias, con tu mano tendida que acaricia y repites a mi alma: dame lo mío y toma lo tuyo.
¿qué es lo tuyo, Señor? ¿Por qué tengo miedo de este intercambio? Tú has venido a cargar mis miserias y solo me pides que abra mi puerta. Entras contento como un buen ladrón y me roba los miedos, rencores y dudas, y con tu huella profunda me marcas dejando una estela de paz infinita. Tu misericordia me levanta, tu misericordia me limpia, tu misericordia me alegra, tu misericordia me da vida. Ven, Señor Jesús, rompe las ataduras del pecado, venda mis heridas más profundas, carga mi cuerpo tan cansado, sana mi alma lastimada, y que restaurado por tu amor, vaya y haga yo lo mismo con mi hermano, aquel que más me necesita, aquel que más me ha herido, aquel que es más temido, porque es deber de gratitud crear una cadena de misericordia tan fuerte como el amor que tú nos tienes, tan grande como tu paciencia, tan brillante como tu ternura. Déjame entrar en tu corazón, ábreme tu puerta para que entrando descubra a todos mis hermanos que lo son por el gran amor con que tú nos has perdonado. Hoy meditaremos en este octavo día una palabra que significa que ninguno es más humilde. ¿A qué me refiero? Acabo de decir que quizás nadie entre en la humanidad pecadora siendo más humilde uno que otro y pequeño que la que nuestra santa de esta semana, que es Santa Teresita del Niño Jesús. Por supuesto que puede ser difícil de creer, después de todo. San Pío X la llamó la santa más grande de los tiempos modernos, y en 1997 se convirtió en una de las 33 doctoras de la Iglesia Católica. ¿Tan seguro de que Dios ensalza a los humildes? Claro que sí. Pero Santa Teresita, ¿ella realmente fue tan humilde? Bueno, hay que considerar lo siguiente. Primero, Santa Teresa Martín creció en Francia y fue profundamente afectada por el jainetismo de Jersey. Un Jersey que enseña una rigurosa moral sin alegría, enfatizando en el miedo y la justicia, el castigo y la severidad, el juicio y la condena. Ese es su foco del jansenismo. No proclama las buenas noticias de la misericordia de Dios para los pecadores, sino sus propias malas noticias de la ira que consume a Dios para quien se atreva a cometer la más mínima infracción contra lo que considera sus muchas reglas opresivas. Es cierto que Dios castiga, es cierto que Dios es justo, pero también es misericordioso. Enseña que pocos se van a salvar y que hay que ser perfecto para ir a Jesús y que hay que ganarse su amor, sobre todo multiplicando las grandes obras y los sacrificios pictóricos. Esto me recuerda a mí un versículo de la Biblia que dice: no quiero sacrificios, sino misericordia. Ahora Teresa se vio profundamente afectada por el llanerismo durante sus años más jóvenes. Tal vez su influencia vino a través de su madre, Celine Martin, cuya propia madre era severamente jansenista y solía acosar a su propia hija con la letanía de que esto es pecado y esto otro es pecado, pero dejando de lado la cuestión de cómo cayó exactamente Teresita bajo la influencia de los wagnerianos, podemos decir lo siguiente, hermanos. Le afectó a una edad muy temprana, por ejemplo, cuando era niña, cuando alguna vez había cometido algún error o había hecho algo muy malo o algo mínimamente malo, incluso sin quererlo, se llenaba de ansiedad y pedía perdones que nunca terminaban. Esto lo relata su madre. Le decimos, ella es perdonada pero en vano. Ella seguía llorando igual, porque aunque la perdonaban, pues no beneficiaba en nada su ansiedad ni mejoraba su estado de ánimo. Vemos también el efecto del wagnerismo en Teresa, en sus hijos posteriores, sus hijos espirituales. Por ejemplo, en preparación para su primera Santa Comunión, a los 10 años, hizo y registró
1949 pequeños sacrificios y 2773 breves oraciones. Sí, afortunadamente Jesús por sí mismo más tarde le enseñó, como ella dijo, a no contar muchos mis actos, a que ella no contara muchos de sus actos, porque ella los registraba todos. Sin embargo, peor que eso fue su doloroso combate con los escrúpulos que a menudo van de la mano con el pensamiento jainerista. La batalla de Teresa con los escrúpulos, sus propios pensamientos que la atormentaban, comenzaron durante su retirada en preparación a su primera comunión, en un retiro que fue dirigido por un sacerdote muy severo. Ella recuerda la experiencia de la siguiente manera: lo que el sacerdote le dijo que era aterrador, habló sobre el pecado moral y describió una alma en este estado de pecado, y él dijo cuánto Dios la odia. Afortunadamente Teresa pudo confiar en su querida hermana Marie, siempre que estaba tentada a pensar que Dios la había rechazado, pero las palabras de María solo le trajeron consuelo temporal. A Santa Teresita y sus escrúpulos, sus pensamientos, la siguieron atormentando hasta que ella entró en el convento carmelita, saben, también llamado el Carmelo. De hecho, su hermana Paulina, la madre Agnés, su, su futura madre espiritual, le dijo, el miedo a ofender a Dios envenenó su existencia al principio de su vida religiosa. El llanerismo envenenó la vida religiosa temprana de Santa Teresita, no solo al crear en ella un miedo excesivo a ofender a Dios, sino también al hacer que desarrolle una preocupación malsana por el sufrimiento. Esto se hace evidente a través de sus cartas de la época. Por ejemplo, y este es solo un ejemplo entre los muchos que leemos, que dice que la santidad no consiste en decir cosas bonitas, ni siquiera en pensarlas o sentirlas, consiste en sufrir y sufrir por santidad. Hay que conquistarlo a punta de espada y hay que sufrir y hay que reconocerlo. Ahora, aparte de la influencia del jainerismo, la humildad es también el resultado de que ella es simplemente una niña muy frágil y rota, que ha perdido a su madre biológica a causa de ese cáncer a la edad de los 3 añitos, y su madre adoptiva del Carmelo a la edad de 9 años. Ella convirtió a Santa Teresa en, en otra persona, ya que Santa Teresa se convirtió en un desastre emocional que lloraría a lo más mínimo suspiro. Esa provocación que otros solían decirle: lloras tanto durante tu infancia, y si sigues llorando ya no tendrás lágrimas para derramar más adelante. Su hipersensibilidad no se curaría hasta que ella recibiera la gracia de la conversión navideña a los 14 años. Debido a la profunda fragilidad emocional de Santa Teresita, que la llevó a un colapso psicológico, debilitándola a los 10 años, sus hermanas la abrigaron y la abrazaron tanto que se convirtió en una mujer marginada, socialmente incómoda y solitaria, ¿saben? Cuando finalmente comenzó a ir a la escuela, Santa Teresita de hecho caminaba hacia los otros niños de la escuela, que la intimidaron y se burlaron de ella, que no sabía ni cómo unirse a sus juegos, ni siquiera podía peinarse, ¿saben? Pobre Santa Teresita, en medio de su extrema soledad y sensibilidad, Teresa anhelaba profundamente ser amada. De hecho, el suyo era un gran anhelo. Eso admitió que, dada la oportunidad, básicamente se habría arrojado a los brazos de la primera criatura que apareció, como ella misma lo expresó, con un corazón como el mío. Yo hubiera permitido que me tomaran y que mis alas fueran recortadas. Ella sabía que sin él podría haber caído, que sin Jesús podría poder caído tan bajo como Santa María Magdalena.
Pero gracias al Señor Dios nuestro, que le mostró misericordia asombrosa para esta pequeñita de las almas, preservándola antes del tiempo de una vida de pecado grave y eliminando los obstáculos que le hubiesen hecho caer. Ay, Teresita era dolorosamente consciente de toda la debilidad que les acabo de describir, y más aún ni siquiera ni siquiera intentes decirle a Santa Teresita que ella no es una alma pequeña, ¿saben? Si ustedes le dijeran eso, probablemente ella les estaría guiñando un ojo y respondiéndole con toda seriedad: mi amigo, no hay ninguno más humilde que yo. La oración del día de hoy es la siguiente. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, ayúdame a reconocer mi propia bajeza y regocijarme en la misericordia de Dios. Ahora pues, hagamos la coronilla de la misericordia que estaré dejando en la descripción de este video. Hasta mañana, si Dios quiere.